Bienvenidos a Pasado sin Vergüenza, donde no hay espacio ni para medias verdades ni para falsas narrativas. Demos un viaje por la historia de Colombia para ver nuestro pasado sin miedo y sin censura. Bienvenidos una vez más a su programa de divulgación sobre historia de Colombia, Pasado sin Vergüenza. Juan Pablo, bienvenido otra vez. Nico, gracias por invitarme, por estar aquí otra vez aprendiendo de usted y llevándole toda esta historia que muchos de los colombianos, por no decir la gran mayoría, desconocen. No, Juan Pablo, pues gracias a usted por estar siempre en el programa y vamos a ver si logramos, en medio de tantas locuras del presidente que dan lugar a especiales de Pasado sin Vergüenza, poder terminar esta segunda temporada sobre el tiempo del dominio español en América, ese tiempo de imperio que vivimos, esos 300 años que a veces están tan olvidados, y ya vamos llegando a su fin con dos acontecimientos que son antecedente de la independencia y que son necesarios de estudiar para entender lo que va a pasar en la próxima temporada de Pasado sin Vergüenza. Estás escuchando Pasado sin Vergüenza, el programa que desafía las normas y revela la historia colombiana como nunca antes la habías escuchado. Bueno, Nicolás, veníamos hablando, antes del especial que tuvimos del Cabildo Abierto, veníamos hablando acerca de las reformas borbónicas y lo que pasó cuando empezó a dividirse toda esta, ¿cómo podría decirse? Casta o linaje, perdón, que venía pues reinando en España y qué efecto tuvo eso en las Indias. Entonces quisiera que avanzáramos por ahí para ver esas reformas que se impusieron, que ya hablamos de varias. Digamos que hablamos de la tributa, hablándolo en términos de hoy, la tributaria, la política. ¿Cuál fue la reacción de los americanos ante estas reformas? Bueno, Juan Pablo, sobre todo acá en la Nueva Granada se aplicó de una forma durísima la reforma económica de los Borbones. Ese afán de volver estos territorios que eran reinos de Indias, colonias, siguiendo el modelo francés, pues fueron bastante pesadas, sobre todo para las clases populares. Hablamos, Juan Pablo, sobre todo de lo que hicieron con los impuestos y el caso paradigmático de lo que pasó en el departamento hoy de Santander, en lo que entonces eran los alrededores del Socorro, que era la capital de alguna manera de esa provincia de Santander, en su momento parte del virreinato, muy por debajo de Tunja, de alguna manera muy campesina todavía, vivían del cultivo de algodón, de caña, de tabaco. Y Juan Pablo, cuando llega, y hablamos en el capítulo pasado de un señor del que hoy vamos a hablar muchísimo, llega a estas tierras por encargo del rey, una figura que venía aplicándose sobre todo desde tiempos de Felipe V, que era el regente visitador. Y Juan Pablo, el regente visitador, era el encargado de imponer las órdenes de la corona, incluso a los virreyes. Nico, antes de continuar con eso, tengo una duda, porque recientemente me estoy volviendo a ver la serie de Bolívar, y ahí muestran cómo el rey envía un visitador a Caracas y el visitador termina convertido en real oidor. ¿Pasaba? Pasaba no estrictamente así, pero la figura, ¿se acuerda que hablamos del juicio de residencia en algún capítulo de Pasado sin Vergüenza? El juicio de residencia era básicamente poner al que acababa de terminar el cargo en tela de juicio todo lo que había hecho. A rendir cuentas. Así como había juicio de residencia, la figura de la residencia, había otra figura que era la visita, que la visita era poner en tela de juicio a un gobierno en marcha, como a un gobierno que no había terminado. Entonces era de alguna manera como ponerle un control o a los encargados de las capitanías generales o a los oidores de la Real Audiencia, al presidente de la Real Audiencia, y en este tiempo en el que ya existía el virreinato de la Nueva Granada, no tan flamante como el del Perú o el de Nueva España, pero que sí era importante como figura administrativa ese nuevo cargo de virrey de la Nueva Granada, el visitador se volvía muy importante y en este caso se volvió fundamental para imponer las medidas económicas porque el virrey de ese entonces, Antonio Flores, el virrey Flores
resulta que, José Manuel Flores, perdón. Resulta que se estaba dedicando mucho porque era el perfil como de los virreyes de la Nueva Granada, eran normalmente soldados, generales, almirantes. Estaba muy concentrado en Cartagena y le importaban poco los temas del interior hasta que vienen todas estas reformas. Y Juan Pablo Gutiérrez de Piñeres, ese visitador, llega y lo primero que hace es subir impuestos sobre el aguardiente y el tabaco, que como vimos eran un mercado monopólico. En cada pueblo había una persona a la que se le concedía el beneficio de tener el estanco, de administrar ese monopolio real, y era el único que podía vender guaro, ron El jíbaro. tabaco El y jíbaro del tabaco pueblo. en el pueblo. Era el estanco del pueblo, como si solo hubiera una cantina en nuestros pueblos, y era donde la gente podía comprar y vender el tabaco. No muy diferente a Vinico, ¿no? No muy diferente a hoy, Me es que, refiero a gran escala, porque pues el alcohol, claro, y de hecho es el hecho de que hasta hace poco hayamos tenido ese monopolio súper cerrado de los departamentos para vender aguardientes o rones derivados de la caña, es un remanente de esta institución colonial del estanco y del monopolio que se hacía sobre el tabaco. Entonces, le sube el impuesto porque se tenía la creencia, ya lo habíamos hablado también, de que subiendo los impuestos a los vicios la gente iba a dejar de consumir. No, tan raro eso, ¿no? tan raro. La gente saben que no, pero saben que como es un vicio genera un recaudo muy estable. Claro. Entonces le pueden sacar mucha plata a la gente, pero afectó sobre todo a los campesinos. Les faltó en esa época, Nico, ponerles sellos. Les faltó. No crea que no, también había sellos y era el llamado impuesto al timbre. Entonces Ok. todos los documentos que debían sellarse tenían un impuesto porque había que usar el sello real. Ah, pues. Pero acá ha habido sellos, impuesto al tabaco, impuesto al aguardiente, de toda la vida. Pero Juan Pablo, ¿qué nos pasó? ¿Y qué pasó en la Nueva Granada? Impone estos impuestos súper injustos, sobre todo para el campesino que sembraba caña y tabaco, que en el caso de Santander eran pequeñas propiedades, no eran los latifundios que uno está acostumbrado como a ver en las películas, y no era la gran plantación de caña pues con esclavos, sino que eran de alguna manera refugio, eran tierras muy pequeñas, el minifundio campesino del departamento de Santander. Y Gutiérrez de Piñeres además va a imponerle a la gente, fuera de que le cobran un impuesto, le va a imponer a la gente que sembrar, como quiere el gobierno Petro, ¿no? Con las áreas de especial protección ambiental que terminan diciéndole a la gente qué puede producir y qué no en su tierra. Eso ya está inventado, eso ya lo aplicaron los Borbones, ya trataron de hacerlo. Entonces le decían, por ejemplo, a un campesino de Charalá en Santander o de Barichara: no, usted no puede sembrar tabaco, ¿cómo se le ocurre? Si acá se da mejor el algodón o acá se da mejor la caña. Usted tiene que sembrar es lo que yo diga, porque las colonias tienen que ser lo más productivas posibles. ¿Y usted cómo va a sembrar eso? Y la gente igual sembraba, y Gutiérrez de Piñeres creó de alguna manera, una guardia especial que se dedicaba a ir de finca en finca, de casa en casa, viendo qué cultivaba la gente, quemando los cultivos de la gente, quemaban los donde Control sembraban el estatal tabaco. absoluto. Un control, un estatismo absoluto, que fue el gran error de los Borbones. La causa de la independencia fue el estatismo. Es que de cuando los no ha sido Borbones. un error, Nico. Siempre el estatismo va a Toda ser la un vida ha error, sido un error el estatismo. Bueno, donde quiera que se aplique. Nico, usted nos habla de estas reformas y yo veo que son muy fuertes, que en verdad coartaban la libertad de las personas que habitaban las Indias, y toda acción genera una reacción. Y ahí es donde quiero ir, que es el centro del capítulo, y es cómo reaccionó la gente hacia esa zona de los Santanderes, donde pues usted nos contaba ahorita al principio, cómo reaccionó la gente. Bueno, Juan Pablo, le cuento todo esto porque no fue que llegara, como tenemos en la historia, en la leyenda alrededor de la historia, que llegó un edicto al socorro y que el edicto emputó a la gente. La gente ya estaba cabreada, la gente ya estaba absolutamente furiosa, Juan Pablo, estaba hasta el cuello de impuestos, de regulaciones, de obligaciones, y cuando llega el edicto, decretan varios impuestos, entre ellos que van a volver a cobrar el impuesto de la Armada de Barlovento, y eso la gente la enfureció absolutamente. Y hay una figura que es como el gran mito, que es de alguna manera Manuela Beltrán rompiendo el edicto
y gritando: ¡Viva el rey! ¡Muera el mal gobierno! ¡Abajo la armada de Barlovento! No era un levantamiento en contra del rey. No, eso es muy importante, Juan Pablo, porque la izquierda nos ha pervertido absolutamente el movimiento comunero y lo hace ver como incluso un antecedente del socialismo en Colombia, lo hace ver como si quisieran la independencia, como si no reconocieran la autoridad del rey, y claro que reconocían la autoridad del rey. Entre otras, Juan Pablo, ¿Puedes repetir las palabras que dijo Manuela Beltrán? Y con eso quiero hacerle otra pregunta, pero ¿puedes repetir las palabras? la consigna de los comuneros se volvió: viva el rey, muera el mal gobierno, abajo la armada de Barlovento o abajo Gutiérrez de Piñeres. Nico, usted decía que esa era pues Manuela Beltrán con rompiendo el edicto. Hay todo un mito y toda una historia alrededor. ¿Existió o no Manuela Beltrán? Pues Juan Pablo, está muy discutido, se cree que no, se cree que Manuela Beltrán es una figura de alguna manera simbólica que reúne es como el arquetipo de la mujer santanderiana o ok. de la mujer de esa época Neogranadina. neogranadina popular. Se dice que tenía un puesto de carne en la plaza de mercado del Socorro. Pero es muy curioso y se cree que no existió porque Juan Pablo, una figura en principio tan importante, es muy raro que aparezca en el relato y que desaparezca enseguida. Diferente de Juan Francisco Bermeo, de Salvador Plata, otros comuneros, un poco más los criollos del Socorro, los ricos del Socorro, o del mismo José Antonio Galán o Alcandús, que de alguna manera aparecen en el relato y están todo el relato. Es muy curioso que Manuela Beltrán, siendo la que rompe, la que enciende la chispa, desaparezca del resto del relato de esta insurrección de los... Nico, de acuerdo a esto que usted decía que la izquierda no pretende, perdón, decir que de los comuneros nacieron pues muchos movimientos o más, o que fue lo primero que hubo Es que izquierda hasta del hay país. frentes guerrilleros que se ponen ese nombre, creyendo que son socialistas. Y ahí voy. ¿Eran los comuneros lo que son hoy o lo que han sido las guerrillas, la primera línea en el 2021? Para nada, Juan Pablo, todo lo contrario. Si alguien en este país puede reivindicar lo que fueron los comuneros, somos quienes defendemos las ideas conservadoras. Porque los comuneros no pretendían una revolución social, no pretendían pues distribuir la tierra, no pretendían quitarle al rico para darle al pobre, sino que pretendían volver a las viejas costumbres de cuando gobernaba la Casa de Austria, volver a la vieja forma en la que se gobernaban los territorios, respetando a los cabildos, respetando los poderes locales. Querían volver a una edad a la que consideraban una edad de oro anterior a ellos. No hay nada más conservador que eso. Pero Juan Pablo, sí había figuras que quisieron ir más allá, que ya lo veremos en el relato, de las que se agarran porque tenían otras reivindicaciones, y esas sí uno puede hablar que llevaron el movimiento más lejos de lo que quería la gente. Y abusando, como siempre ha hecho la izquierda o el socialismo, o en este caso, las luchas sociales y el odio de clases, siempre trata de alguna manera de apoderarse de causas justas para aprovecharse y para los propios intereses de quienes dicen luchar por las clases populares, pero terminan luchando por ellos mismos. Nico, con esto que venimos hablando, sí me surge y me asalta una duda y es, entonces, ¿cómo pensaban, ya que usted lo va dejando un poco claro, y cómo actuaban los comuneros? ¿Qué Bueno, pensaban Juan y cómo Pablo, actuaban? le voy contando qué pensaban mientras vamos hablando de cómo actuaban. Ok. Esto sucede más o menos por marzo, que llega el edicto y hay un gran revuelo social. Lo empieza la gente del común, los comuneros. La gente del común, indignada por todas estas medidas de Gutiérrez de Piñeres, hasta el cuello de impuestos, empobrecida. Piense, Juan Pablo, que llegó un punto en el que el Socorro no había monedas, sino que se intercambiaban usos de hilo. De lo grave que estaba la Claro. situación y del valor que le daban en un pueblo Pues dedicado a la industria textil, al hilo. igual se termina convirtiendo en una moneda. Sí, o Se sea, terminó siendo la moneda de curso. Estaban las cosas muy mal en los alrededores del Socorro y comienzan los viernes, eran los días de mercado en la región, y comienzan un mes todos los viernes a hacer un motín. El primero fue bastante
grave, digamos, para las autoridades, porque se apoderan del estanco y lo que hacen es tomarse, quemar y regar el aguardiente. Entonces El tabaco. quemaban el aguardiente y el tabaco, un poco en protesta del estanco y de las medidas frente a estos productos. Pero Juan Pablo, muy importante porque a la historia hay que verla con un lente de la época. Si uno la ve si uno la ve con el lente de la actualidad, era una protesta violenta, parecida a la que hace la primera línea, bla. Pero si usted la ve con el lente de la época, el hecho de que no hubiera muertos, de que no hubiera heridos, de que solo se fueran contra el estanco y no contra la propiedad privada de la gente, nos hace pensar que era una protesta en términos relativos pacífica. Y va a ser la generalidad de los comuneros y comienzan a hacerlo no solo en el Socorro, sino en los pueblos de alrededor. En Pinchote, en San Gil, en Oiva, y comienzan de alguna manera a sumarse al movimiento y todos los viernes hacían esos motines hasta que quedó claro de a qué estamos jugando, acá no ha cambiado nada, pese a que llevamos un mes en estas, y desde el comienzo se nombran capitanes. Entonces, lo que hacía la gente, imagínense el respeto y el respeto que le tenían al orden jerárquico, que las clases populares van a pedirle a los criollos, a los hombres ricos del pueblo, que los dirijan. Es apenas normal. Y les piden, No, lo digo que es apenas normal por la diferencia educativa o claro, porque el acceso a grandes esferas que sabían, tenían. Juan Pablo, que la clase popular, el populacho del Socorro, no tenía acceso a las autoridades virreinales, no Exacto, tenía en cambio acceso a la real. sí. Los criollos sí podían dirigir la vaina y los nombran capitanes comuneros. Los comuneros, los capitanes, Juan Francisco Berbeo y Salvador Plata, tenían posiciones muy diferentes. Salvador Plata era como, a mí en verdad esto a veces sí me conviene, no me quiero vincular mucho con ustedes, pero me toca. De alguna manera obligado por las clases populares. Juan Francisco Berbeo tiene la posición contraria y dice, no, claro, lideremos esta vaina, pero ambos y el resto de criollos del Socorro hacen una cosa que ya veremos que tiene importancia, y es que mientras le dicen a la gente que sí, que los apoyan, que aceptan la capitanía del movimiento, también firman en secreto una carta al rey diciendo básicamente estamos haciendo esto porque nos están de alguna manera obligando. Un poco para curarse en salud si llegaba a fallar el movimiento, que eso va a terminar salvándoles la vida. Luego de que se suman estos pueblos de alrededor, deciden que la manifestación no tiene nada que hacer en el Socorro, que las autoridades, que Gutiérrez de Piñeres, que la Real Audiencia, que el virrey no los está escuchando. Imagínense el virrey en Cartagena concentrado en otras cosas, no los estaban escuchando, y se levanta la consigna de que hay que marchar hacia Santa Fe. Y para allá iba, Nico. Ya sabiendo, o sea, ya tenemos todo un panorama de quiénes eran, qué pensaban, cómo actuaban, cómo decidieron organizarse, y al ver que, digamos, muchas cosas daban resultado y muchas otras no, y eso cansa, ¿no? El insistir y persistir, pero pues nada funciona, deciden tomar una decisión mayor. Y es esa ida o esa venida hacia acá, hacia Santa Fe, cómo fue la organización, la travesía, en fin. Bueno, Juan Pablo, se salieron del Socorro vía Oiva por el Camino Real. En esa época hubo mucha discusión sobre si debían subir por Tunja o irse por lo que hoy es Chiquinquirá, como hoy que de alguna manera están esas dos carreteras a Santander, o por Tunja o por Chiquinquirá. Un poco lo mismo, pero Tunja no había mostrado mucha afinidad con el movimiento y los capitanes comuneros encuentran un aliado muy importante que era, de hecho, el heredero de los Muiscas, el que tenía la herencia del linaje del Zipa, que vivía por aquel entonces y tenía finca en lo que hoy es Santander, cerca del río Suárez. Deciden buscarlo para que les ayude a conseguir apoyo, tanto en Boyacá, que había muchísima población indígena todavía, como entre los indígenas en general, y de alguna manera movilizar a los indígenas también. Y él va a ser el que va a buscar el apoyo de Tunja y de Sogamoso y se va a ir a buscar. Actuaron a lo Petro. Llamaron a los indígenas a que les ayudaran a marchar. A marchar. Siempre, y se aprovechan, Juan Pablo, porque de hecho
la reivindicación que tenían era darle a los indígenas tierra y sacarlos del resguardo porque el resguardo estaba comenzando a ser un poco injusto para los indígenas. Pero era preferible el resguardo porque lo que en verdad querían los criollos era que los indígenas tuvieran tierra para poder comprarles la tierra. Ok, ok. Entonces, si el indígena individualmente es propietario, le puedo comprar. Si, al resguardo no le puedo comprar Sí, sí, porque entiendo. me lo prohíbe. Entonces, se aprovecharon mucho de los indígenas, como dice, aprovechan los gobiernos para la movilización. Pero como Tunja no había manifestado el apoyo, como no había tenido un movimiento comunero fuerte, deciden irse por Chiquinquirá. Ya van a llegar los boyacenses a la historia. Pero inicialmente comienzan a marchar y la Real Audiencia toma una decisión muy importante en esa época, presidida por Gutiérrez de Piñeres, porque les preocupaba mucho que llegara la gente a Santa Fe porque se estaba diciendo todo tipo de cosas de lo que hacían los comuneros, las noticias falsas, de todo tipo de cosas que hacían los comuneros, que querían violar a las mujeres, matar a todos, quemar Santa Fe, nada más lejos de la realidad, y terminan Juan Pablo enviando a un señor que se llamaba Osorio, era apellido Osorio, el oidor Osorio, y envían al oidor Osorio con la poca tropa que había en Santa Fe, porque casi toda estaba en Cartagena, ya eso después cambiaría, a frenarlos en lo que hoy es Puente Nacional, que en esa época se llamaba el Puente Real de Vélez. Ahí en esa tierra del bocadillo de Guayaba, Ajá. va el oidor Osorio, lo envían con 2 cañones y se cree que un cofre lleno de oro. Pues hay registros de que había un cofre lleno de oro. Se cree A negociar. que para sobornar a los capitanes comuneros o para repartirlo entre la gente y que Eso, frenaran el avance a que se Santa Fe, volvieran tranquilitos. que se devolvieran tranquilitos para sus casas. Pero Juan Pablo, el puente real de Vélez estaba rodeado de colinas y tenía el río Suárez ahí al lado, entonces era una posición poco estratégica para las autoridades. Y cuando ven las colinas rodeadas de 20.000 personas, se hace evidente que eso con cañones y con la tropa que tienen no se va a No solucionar. alcanza. Entran al Puente Real de Vélez, al pueblo, y sin muertos tampoco, de alguna manera hacen un saqueo. No estaban los capitanes, todavía no habían llegado, y se roban ese cofre de oro y lo reparten entre la gente. O sea, vamos para Santa Fe, pero todavía más convencidos porque ahora vamos con plata. Pero espere, Juan Pablo, porque esto habla mucho del carácter de los comuneros. Cuando llegan los capitanes y ven que se robaron el cofre del oidor, los capitanes comuneros obligan a la gente a devolver hasta la última moneda que habían saqueado, devolverla al cofre y devolver al oidor Osorio con el cofre sin los cañones, porque los cañones sí iban a ser Claro. bastante útiles, a decirle que no aceptaban, que ellos querían hablar con las autoridades y que no podían, no iban a hablar con nadie más, sino que tenían que negociar, acabar con esto y que iban a Santa Fe, segurísimos. Imagínense el acto de esencia, De gallardía. de gallardía, de no solo no recibimos, sino que nos lo pudimos robar y se lo devolvemos. Y eso hicieron los comuneros y eso habla mucho de lo que era verdaderamente el movimiento. Totalmente. Cruzan el Puente Real de Vélez, cruzan el río Suárez y comienzan a subir por la laguna de Fúquene, por Chiquinquirá, hasta que llegan a Zipaquirá. Y en Zipaquirá, ya eso es a las puertas de Santa Fe. Estaban súper preocupados porque entraran a la ciudad. Incluso estaban tan asustados, y acá aparece el primer prócer de la independencia de esta historia. Estaban tan asustados que un Antonio Nariño de 16 años, con lo enfermizo que podía ser Antonio Nariño en su juventud porque sufría de asma y estas alturas de Bogotá no es que le sentaran muy bien, se enrola y se une a una guardia dedicada a preservar a Santa Fe del miedo que le tenían a los comuneros. Y Juan Pablo envían una comisión de oidores de la Real Audiencia y de gente súper prestante de Santa Fe, entre otras el Marqués de San Jorge, tío creo de Jorge Tadeo Lozano, a parlamentar, a hablar con los capitanes comuneros en Zipaquirá. Y encabezando la comisión, que acá siempre la iglesia ha sido muy importante en las negociaciones en general, Juan Pablo, porque el poder de alguna manera de la fe y de lo que puede generar
la confianza que puede llegar a generar la iglesia entre la población era muy grande, va a encabezar esa comisión un señor que se llamaba Antonio Caballero y Góngora, arzobispo de Santa Fe. Se va con sus ropas eclesiales a negociar, negocian en una casa de Zipaquirá lo que se van a llamar las capitulaciones de Zipaquirá, que no era porque se estuvieran rindiendo, no eran una rendición, sino que estaban divididas en capítulos. Y curiosamente, las autoridades van a aceptar todas las exigencias de los comuneros, van a aceptar que los resguardos se revisen, van a aceptar bajar los impuestos, van a aceptar que la gente pueda cultivar lo que quiera, van a aceptar que los cargos puedan ocuparse otra vez por criollos, porque cada uno sumaba Sí, cosas claro, claro. a la lista. Incluso Habían todos los intereses metidos allí. cuando se unió, cuando en las fincas se encontraban esclavos, pues también, entonces vamos a pedir por ustedes y en las capitulaciones van a estar de alguna manera incluidos. En Zipaquirá va a pasar algo muy importante y es que quisieron frenarlos. Y mientras estaban en Zipaquirá, Gutiérrez de Piñeres aprovecha y se vuela para Honda. Y Berbeo, que era el verdadero capitán de los comuneros, va a enviar a José Antonio Galán a perseguir al regente visitador para evitar que haga el camino al Magdalena. De hecho, Nico, en la plaza principal de Zipaquirá, que es donde queda la catedral de Zipaquirá, se llama la plaza de los comuneros. Pues Juan Pablo, es que era muy importante. Por ejemplo, a los indígenas entonces se les convenció con devolverles las minas de sal de Nemocón y de Zipaquirá. Entonces, como que era una suma de intereses claro. y era una petición larguísima. Y van a aceptar, y ve tan raro que están aceptando todo. Y fue una negociación bastante sencilla, pero Juan Pablo se logra frenar y acá vamos a hablar de dos temas. Usted me dirá de cuál hablamos primero. De cómo logra Antonio Caballero y Góngora frenarlos y que no entren a Santa Fe, o de lo que hizo Galán. Vamos a hablar de las dos cosas, pero usted me dirá de qué hablamos primero. Quiero arrancar por José Antonio Galán, Nico, y es que como ya de hecho lo habíamos hablado aquí en pasado, yo estuve a inicio de año por Santander y en el Socorro pues hay una estatua de José Antonio Galán, que si bien su nombre es muy resonado, muchos saben quién es, qué hizo, otras personas desconocen o desconocemos también qué fue su trayectoria y la importancia que tuvo José Antonio Galán para esta insurrección. Bueno, Juan Pablo, aquí voy a ser mal santanderiano en términos generales, porque yo no veo en la figura de José Antonio Galán, a pesar de que es de Charalá, la tierra de mis ancestros, una figura completamente de admirar. ¿Por qué, Juan Pablo? José Antonio Galán no era un mestizo, campesino de Charalá, que va a, de alguna manera, a unirlo la parte más radical del movimiento comunero. Quizás los que sí querían afectar a la gente, los que sí tenían mucho resentimiento, mucho odio de clases en su corazón, y va a dirigir a esa porción más radical del movimiento que fue mucho más allá. Cuando Berbeo lo manda a perseguir al regente visitador, se va por el camino de Guaduas, cruza el Magdalena. José Antonio Galán va a hacer algo que indigna mucho a las autoridades españolas y es que va a atacar fincas, atacar haciendas, expropiarlos prácticamente, sacarlos de sus casas, desplazarlos. Ese sí, podemos decir, fue un antecedente de las guerrillas. Forma casi una guerrilla persiguiendo al regente visitador, cometiendo muchísimas arbitrariedades, matando gente, liberando esclavos, que uno dirá, bueno, liberar esclavos está bien, pero eso para las autoridades españolas fue un grande. Pues también era, o sea, obviamente lo que usted dice, la historia hay que verla con los lentes de la época, pero obviamente también era una violación a la propiedad privada. Claro, y se le veía como un bárbaro salvaje y de alguna manera todo lo que decían de los comuneros, pues él terminó dándoles la razón a la gente que decía noticias falsas de los comuneros, porque llevó el movimiento muchísimo más allá de lo que se pretendía. Él no tuvo las consideraciones de devolver cada moneda a los cofres que encontraba, sino que se llevaba cada moneda. Pero Juan Pablo, cuando logra incautar el correo del regente visitador que iba detrás de él, y de ahí, de alguna manera, cuando envía ese correo secreto a Zipaquirá, pues eso va a ayudar mucho a los comuneros a saber cómo negociar con el arzobispo. Pero Juan Pablo, cuando está ya Gutiérrez de Piñeres en Honda, pasa algo rarísimo que la gente, que los historiadores no alcanzan a entender y a dilucidar. ¿Por qué? Quizás porque en verdad no quería perseguir al regente, sino
irse por botín, en vez de irse a Honda, se va a Mariquita. Mariquita era un pueblo minero de plata, de plateros. Y en vez de irse a Honda y ya interceptar al regente visitador, se va a Mariquita y comete todo tipo de atrocidades y de saqueos. Y ya cuando va a llegar a Honda, el regente visitador, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, está a punto de montarse al Champani e irse río Magdalena abajo. Galán hace algo que sorprende a la gente y es que envía un emisario a decirle al regente que si no se va, lo mata, pero no entra a Honda y deja que el regente visitador escape a Cartagena, que era gravísimo que escapara a Cartagena porque podía traerse de regreso las tropas del virrey. De hecho, muchas intentaron llegar por lo que hoy es el río Sogamoso, el río Lebrija, el río de Oro, y llegar por Girón, entonces de alguna manera hacer como una tenaza sobre los comuneros, pero finalmente no llegan. Y los comuneros logran tomarse Girón y Piedecuesta para frenar esa posibilidad también. Pero Juan Pablo, Galán va a ser la cara, hoy es la cara del movimiento comunero, que debería serlo Bermeo, pero a Bermeo se le considera un traidor porque acepta las capitulaciones que él creía de buena fe. Y ya volvemos entonces de esa arbitrariedad de Galán a la negociación ya formal entre Bermeo y los capitanes comuneros y Antonio Caballero y Góngora, arzobispo de Santa Fe. Le conté que los de Tunja finalmente sí aceptan unirse al movimiento comunero, pero aceptan cuando ya no hay de otra, cuando ya está tan grande que dicen, bueno, Mejor no estar nos que no vamos estar. a quedar tampoco por fuera de la mesa, un poco el que no hace parte, el que no está sentado a la mesa hace parte del menú. Y una de las exigencias de Socorro, por ejemplo, era ser capital de provincia y que no tuvieran que ir a Tunja a buscar a las autoridades, porque en esa época era así. Entonces, Tunja se va a unir al movimiento, pero el arzobispo lleva otro cofre lleno de oro, esta vez no para sobornar a los comuneros que demostraron ser insobornables, sino para sobornar a los de Tunja. Habla con los de Tunja, se cree que en una noche secreta, es que esto es de novela, se cree que en una noche en secreto les entrega el cofre y a cambio les pide una cosa sencillísima, y es que acampen no al lado de los comuneros, sino entre Zipaquirá y el río Bogotá, para que no puedan pasar los comuneros si quieren entrar a Santa Fe y que los frenen los de Tunja. Y los de Tunja van a ser los grandes traidores de esta historia. Y Bermeo un poco sabiendo, uno, que estaban cediendo en todo, que igual podían desconfiar, pero ya sin poder entrar a Santa Fe, acepta las capitulaciones. Claro, mejor firmar no tenía acá de algo otro. que... Mejor firmar y tener algo que no tener nada. Claro. Pero Antonio Caballero y Góngora logra con esa trampa un poco frenar el avance. Ese sí que sería un gran ministro del Interior, no como los que tenemos hoy. Logra con esa táctica tan sencilla frenar la movilización y evitar que lleguen a Santa Fe, acepta las capitulaciones, pero cuando vuelven los comuneros a su tierra se dispersan. Ya no están los 20.000, sigue habiendo capitanes, sigue habiendo reclamos. Al principio se aplica mucho de lo que piden porque no habían llegado las autoridades, pero mientras eso pasaba, Galán se va y se radicaliza y dice, yo no firmé esa vaina no es conmigo. No nos representa. No nos representa, pero las autoridades coloniales, las autoridades de la Real Audiencia de Santa Fe también dicen, bueno, ya se fueron, ya no están los 20.000. Esto que firmamos no es válido porque lo firmamos a la fuerza y no lo vamos a aplicar. Y traicionan la voluntad popular que está en las capitulaciones de Santa Fe, que yo creo que es no nuestra primera constitución, pero sí es el primer documento de derecho público en Colombia. Y es la primera vez que por un reclamo popular se toman medidas y se plasman en un texto. Es muy importante. Es como quienes estudiamos derecho lo estudiamos, la Carta Magna de 1215, que tiene Reino Unido y que es como su constitución sin serlo. Para nosotros es un texto de igual valor porque reconoce el principio de soberanía popular, que va a ser muy importante. No la soberanía popular como la entendían la Ilustración, sino la soberanía popular entendida como la entendía la Escuela de Salamanca, que era Dios le dio el poder al rey, pero no se lo dio directamente, sino a través del pueblo, que era la gran revolución
de Francisco Suárez, jesuita de la Escuela de Salamanca, de esa soberanía un poco derivada, del poder soberano del rey, derivado del pueblo, y que podía volver al pueblo si el rey cometía injusticias. Esa era la visión de la soberanía popular que tenían, pero para no aburrirnos más, Juan Pablo, con la historia novelesca de los comuneros, cuando incumplen las capitulaciones, Galán se devuelve y comienza a montar, pues, con Alcanduz una guerrilla en las montañas de Santander, oponiéndose a las capitulaciones, cometiendo todo tipo de abusos, y las autoridades ya dicen, un momento, Cartagena sí, importantísimo defender Cartagena, pero por defender a Cartagena no podemos permitir que nos vuelva a pasar algo similar, porque la sacamos barata. Claro. El virrey Flores renuncia, decide, este problema yo no me lo voy a comer, esto es culpa de Gutiérrez de Piñeres. Gutiérrez de Piñeres nunca va a volver a Santa Fe después de esto, y nombran al entonces gobernador de Cartagena, Torresar Díaz Pimienta, virrey, y lo envían con su esposa recién embarazada. El viaje estaba a punto ya de nacer su hijo, a hacer el viaje desde Cartagena hasta Honda. Pierde el bebé en el viaje, y cuando llegan a Honda está esperando el arzobispo de Santa Fe, Antonio Caballero y Góngora. Se dice que ese día, por pena y porque no quería hablar con nadie, la virreina ya nombrada no va a la cena, solo cenan el virrey y Antonio Caballero y Góngora, pero cuando el virrey Juan de Torresar Díaz Pimienta está subiendo a Santa Fe, que era un viaje de 7 días, llega agonizando, y se cree que es porque en esa cena en Honda el arzobispo lo envenenó. Y es el gran arquetipo del envenenador y de la intriga política, Antonio Caballero y Góngora, que va a ser el hombre más poderoso que ha pisado esta tierra. No hay nadie que haya tenido más poder que Antonio Caballero y Góngora, porque en una misma persona estaba todo el poder religioso y va a estar todo el poder político, Juan Pablo, porque los virreyes siempre en el nombramiento venían con un sobre sellado sobre qué hacer en caso de muerte o de enfermedad del virrey. Y oh sorpresa, cuando abren el sobre, ya cuando el virrey muere en Santa Fe, el nuevo virrey, ahí viene quién es. El arzobispo. El arzobispo Antonio Caballero y Góngora. Entonces va a ser virrey y arzobispo de Santa Fe en una misma persona. Todo el poder. Todo el poder acumulado, que eso siempre es malo. Y él sí, mucho más astuto que Gutiérrez de Piñeres, va a saber qué hacer. Y entonces lo primero es que pide que la tropa venga a Santa Fe, una parte importante del ejército que estaba en Cartagena, para frenar cualquier tipo de intento nuevo de rebelión ante el incumplimiento de las capitulaciones. Y con esa tropa va a capturar a José Antonio Galán y van a condenar a Galán en la plaza de Santa Fe al suplicio. Y el suplicio que le destinan a Galán es uno muy similar al que se aplicaba a los mayores traidores de la corona en el mundo medieval. Muy parecido al que le hicieron, por ejemplo, a William Wallace en Escocia después de la insurrección de los escoceses. Y es que lo van a ahorcar. El de corazón valiente, sí. Lo van a ahorcar, van a quemar su cuerpo y van a dividirlo. Lo dividen para enviar advertencias. Ajá, colgando una pierna en el puente de no sé qué. No me pregunten qué pueblo estaba qué. Lo podríamos publicar alguna vez, pero van a poner la cabeza en Guaduas. Esa sí estaba en Guaduas, segurísimo. El pie derecho en Mogotes, el pie izquierdo en San Gil, la mano derecha en el Socorro y así. Para que la gente tuviera un recuerdo permanente de qué pasaba cuando uno llevaba esas ideas de insurrección demasiado lejos. Y de hecho va a haber quienes dicen que eso va a estar colgado ahí, que el cráneo, en tiempos de la independencia, el mito es que el cráneo de Galán seguía pues en el camino de Guaduas recordándole a la gente lo que había pasado. Pero además Góngora sabía muy bien manejar esa filosofía después del siglo XX de la zanahoria y el garrote. Entonces daba garrote con la tropa que había mandado a llamar, pero fue muy importante que él mismo en persona se fue a visitar el Socorro con frailes capuchinos que se dedicaban a dar sermones en las iglesias a favor del rey, a favor de las autoridades, y Góngora, no cumpliendo las capitulaciones, pero sí entendiendo el panorama, va a comenzar a ser un poco más moderado con las reformas, va a decirle a las autoridades, ya no tenía regente visitador, va a decirle prácticamente al rey, esto lo puedo aplicar hasta acá. De aquí para allá ya me la pone muy difícil su majestad, y le enviaba cartas diciendo un poco lo que estaba haciendo, una versión moderada de las reformas.
Y va a ser Antonio Caballero y Góngora muy importante porque durante él se van a dar impulso a 2 proyectos muy importantes para Colombia, que es la Gran Reforma Educativa 1, ya sin los jesuitas, con los jesuitas ya expulsados, que en algún momento haremos un especial de la expulsión de los jesuitas, que eso sí que tiene tela. Va a crear la primera biblioteca pública, Juan Pablo, en lo que era el claustro de San Bartolomé. Va a crear la primera biblioteca pública de la Nueva Granada. Con toda la biblioteca de los jesuitas, va a ser la primera biblioteca en la Nueva Granada. Y va a ser Antonio Caballero y Góngora, Juan Pablo, el que va a aplicar las reformas del despotismo ilustrado en estas tierras. Entre ellas, dirigir un proyecto muy importante que tenía la corona, que era la Real Expedición Botánica, de la que hablaremos en el próximo capítulo de Pasado Sinvergüenza, y que va a ser el espacio donde se van a reunir las grandes mentes de esta generación de la que estamos hablando, pero sobre todo, Juan Pablo, de la siguiente, que va a ser la generación de nuestros próceres de la independencia. Entonces, muy curioso porque quizás la persona... Expedición botánica de la que ya hablamos un poco en el especial de la hispanidad, ¿no? A los que no lo han visto. Quizás la figura más poderosa, el déspota ilustrado más grande de nuestra historia, Antonio Caballero y Góngora, va a ser culpable sin querer de la independencia. Y gracias a esta expedición botánica y a su afán de reunir a las mentes más importantes de este territorio, va a crear las condiciones para que la generación siguiente sí hable primero de que el rey tenía que venir para gobernar y luego de que el rey no tenía por qué gobernar y que estas debían ser territorios completamente independientes y autónomos. Y ese va a ser el tema del próximo capítulo de Pasado Sinvergüenza, Juan Pablo, la Real Expedición Botánica. Muchísimas gracias a todos y a usted, No, Juan Pablo. No, Nico, a ti. Y nos vemos la próxima semana. Aquí no hay espacio para medias tintas ni narrativas aburridas. Prepárense para un torbellino de autenticidad y adrenalina en Pasado Sinvergüenza.